Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente del Gobierno, ¿consideran ustedes que la subida de impuestos que ha proyectado su Gobierno contribuirá a frenar el incremento del paro? Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez Llibre. Señor presidente. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Sánchez Llibre, el Gobierno considera que las reformas que en materia fiscal vamos a impulsar, que comportan en algunos casos subida de impuestos y en otros rebaja, va a suponer consolidar el objetivo fiscal de nuestro país para cumplir el Pacto de Estabilidad, a la vez que mantener los avances en derechos sociales, la protección social y la capacidad del sector público en llevar a cabo inversiones productivas que contribuyan a la recuperación económica. Ese es el objetivo de la subida de impuestos que hemos anunciado y que se concretará en sus aspectos y en sus detalles en la Ley de Presupuestos. Entendemos que eso es lo que hoy necesita nuestro país. Entendemos que así cumplimos el objetivo de defender y mantener el interés general y la cohesión social en España. Y, señor Sánchez Llibre, como usted sabe, gobernar es tomar decisiones. Unas veces son más amables, otras exigen más compromiso y más responsabilidad. Es así. Gracias. Muchas gracias. Señor Sánchez Llibre. Muchas gracias, señor presidente. No se equivoque, señor presidente del Gobierno, señor Zapatero. Subir impuestos es un grave error para la generación de puestos de trabajo. Ustedes ya se equivocaron en el diagnóstico de la crisis y ahora se van a volver a equivocar en la receta que van a aplicar para salirnos de esta crisis, incrementando la presión fiscal de todos los españoles. Lo que desean todos los españoles no es pagar más impuestos, señor presidente. Lo que desean todos los españoles, en primer lugar, es abandonar el paro y, en segundo lugar, mantener su empleo estable. Por eso, desde Convergencia y Unió, el objetivo de esta legislatura va a ser recomendarle, darle recetas buenas desde nuestro punto de vista para generar confianza y para que a través de esta confianza se pueda generar empleo y más empleo. Este es el objetivo que desde Convergencia y Unió intentaremos plantear a través de nuestras iniciativas parlamentarias. Generar empleo y no incrementar la presión fiscal, porque entendemos sinceramente que un incremento de la presión fiscal va a perjudicar a las clases medias españolas, a las familias españolas y no va a generar la confianza para la motivación de esta generación de ocupación. Por eso también le pedimos desde Convergencia y Unió, señor presidente, que salga a la calle, que conozca los problemas de la economía real, que vaya a visitar a las pequeñas y medianas empresas, que visite a los empresarios autónomos y que conozca sus dificultades de cerca para poder aplicar al mismo tiempo, a través de conocer sus dificultades, las recetas o los planteamientos que necesita la economía real española. Por eso, desde Convergencia y Unió, para que usted no vea que solamente le decimos lo que no tiene que hacer, sino también le vamos a dar alguna idea. Premie, señor presidente, a todas aquellas pequeñas y medianas empresas que generen empleo. O premie, señor presidente, a todas aquellas empresas que mantienen empleo y baje la cotización de la seguridad social temporalmente para todas aquellas empresas que generan empleo o que mantienen el empleo. O al mismo tiempo también plantee un plan de racionalización del gasto público de todas las administraciones del Estado. Muchísimas gracias, señor presidente, señores y señores diputados. Muchas gracias, señor Sánchez Llibre. Señor presidente del Gobierno. Sí, muchas gracias, señor presidente. Me habla de las empresas y de las pequeñas y medianas empresas. Le recordaré que el Gobierno que presido ha bajado el impuesto de sociedades 5 puntos, la primera bajada en toda la etapa democrática del impuesto de sociedades. Y acabamos de anunciar que bajaremos el impuesto de sociedades 5 puntos a aquellas pymes que mantengan empleo o que creen empleo. Por tanto, apoyo a la empresa y al empleo. Pero lo que España necesita y lo que el Grupo Socialista y el Gobierno entiende que necesita España también es preservar la protección social y conquistar más derechos sociales, como hemos venido haciendo en estos últimos 5 años, en materia de vivienda, en materia de dependencia, en materia de becas, en materia de pensiones mínimas, en materia de salario mínimo interprofesional, a la vez que seguir poniendo a nuestro país a la cabeza de infraestructuras en alta velocidad
en autovías, en aeropuertos, para ser una economía productiva y que cree empleo. Eso es lo que creará empleo. Pero le puedo asegurar que la política social es una política que crea riqueza. Tener un nivel alto de becas crea riqueza. Garantizar a las familias el apoyo a la dependencia crea posibilidades de trabajo. Hacer que la educación infantil. Muchas gracias, señor presidente.